Buenas tardes. Vamos a empezar este evento, que es la conclusión de un conjunto de charlas que están aquí. Falta una, la de Eduardo Prieto, que está de baja médica. Lo digo por si estáis los alumnos suyos aquí. No le pasa nada grave, pero está de baja. Y que haría la 10ª charla, y ya veremos a ver si la semana que viene pues, está en condiciones, y si no, pues tendréis que aguantar un día más a mí y solo, y ya está. El que os acordáis, Javier de Andrés, los que estáis ahí, que os veo, Javier de Andrés nos dará una charla online, etcétera, etcétera. Vale, hoy tenemos aquí al amigo López Piñeiro, Sergio, antiguo alumno de esta importantísima escuela de arquitectura, que ha tenido una carrera bastante enloquecida, la verdad. Es un gran profesor que empezó, yo creo que empezaste a trabajar con Alejandro. ¿Fue el primer trabajo que tuviste? No, con Eduardo. Con Eduardo Arroyo, es verdad, es verdad. Pero es que los teníamos es que estábamos todos en la misma unidad. Estaba Eduardo, estaba Alejandro, estábamos nosotros, Juan y yo, etc. Y le tocó en suerte lidiar con Foreign Office, con Alejandro y Farsid, el super edificio, ¿no? El de Yokohama. Que yo recuerdo cuando nosotros Juan y yo íbamos a dar clase ahí de vez en cuando no había mucha huelga de aviones, a Londres, y siempre os visitábamos algunas veces. Y yo recuerdo que estaba Sergio en un rincón oscuro, como en esa esquina ahí, de cara a la pared, haciendo planos maravillosos. Pero bueno, y luego pues él ha estado, no quiero leer mucho esto, que si recuerdo cosas mal me dices. Bueno, él estuvo de alumno, estuviste en Estados Unidos, estuviste en Harvard también. En Princeton. En Princeton, ¿no? Sí, es verdad. Hiciste ahí el máster, ¿no? Sí, exacto. Que es seguramente el mejor sitio para hacer un máster que hay en Estados Unidos. Y luego pues ha estado allí años de profesor en el GSD, más en el área de paisaje, pero no necesaria. O sea, digamos que tampoco allí las áreas están diferenciadas por aquello que se proyecta, sino por la personalidad del profesor, porque muchas veces yo también he dado cursos de paisaje allí cuando era profesor de proyectos, ¿sabes? O sea, es decir, que es bastante abierto y tal, ¿no? Y él ha estado siempre ligado a dos cosas. Una es el pragmatismo, y por eso lo tenemos aquí, o sea, la filosofía del pragmatismo americano, que por lo menos alumnos que están conmigo saben perfectamente que yo también he sido y soy un adicto, y que en mi carrera también ha sido muy importante en mi forma de pensar. Y luego ha estado en distintas escuelas, no solo, digamos, como un profe de teórica, sino como un profe de proyectos, y especialmente ha recalado con más, digamos, más asentadamente en Milwaukee, que es más técnica, ¿no? Es una escuela más técnica que ¿es ingenieril? No es ingenieril, ¿no? No. Pero no es ¿cómo diría yo? Una de estas escuelas así como de rollo anglo. Es más técnica que las normales, sí, creo. Hay un poco de todo ahí. Vale. Y bueno, le hemos invitado precisamente porque para concluir el ciclo de pragmatismo, que es el ciclo que dio origen a estas charlas, no se nos ocurría a nadie mejor, más ligado a esta escuela, más ligado a todo lo que es el conocimiento del pragmatismo americano, más ligado a lo que es la Universidad Americana, y con más talento como profesor y como arquitecto que Sergio, y por lo tanto decidimos que estaba bien que viniera aquí para cerrar este ciclo, y estamos encantados de tenerle aquí,
Nuestro ciclo de pragmatismo en realidad lo cerramos la semana que viene con los trabajos de los alumnos, Javier y yo, que somos los que llevamos el curso, Javier García Germán y yo, lo cerramos, pero son con nuestros 8 o 10 alumnos y eso es a puerta cerrada. Eso os torturaremos a puerta cerrada para que no se oigan los gritos y por lo tanto este es de alguna forma una conclusión que espero que sea tan espectacular como todo lo que suele hacer Sergio, que es un ser bastante extraordinario en su forma de pensar, en su forma de hacer y en su forma de comunicar. Y con esto te dejo ya todo lo que el micrófono. No, tú no necesitas el micrófono, lo tienes. Vas a utilizar este. Venga. Y nada, y muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por hacernos caso. Gracias, Iñaki. Venga. Hola a todos. Dejadme que ponga la... Está grabado. Esta cosa está grabada. Así que tienes que portarte bien. Vale, muy bien. Hola a todos. Muchísimas gracias, Iñaki, por la invitación. También a ti, Javier, y por la presentación. Me encanta estar en la escuela y además hace 1.000.000 de años que no estaba aquí, a pesar de que siempre tengo un recuerdo enorme. Entonces me gusta muchísimo haber podido venir a dar una charla a la escuela. Normalmente en las charlas de este tipo la gente habla primero del enmarque teórico, de los principios y después presenta los proyectos que de alguna forma demuestran el encuadre teórico o el encuadre histórico que se ha utilizado. En mi caso lo voy a hacer al revés. Voy a empezar más con los proyectos y con las cuestiones prácticas y voy a crecer en abstracción para acabar con los principios más asociados a la filosofía pragmatista para de alguna forma encajar la conferencia. Hace que no doy una charla en castellano muchísimos años y todo lo que voy a presentar hoy ha sido pensado en inglés. Entonces, a pesar de que soy bilingüe, de lo que voy a estar hablando lo estoy traduciendo de forma automática. Por lo tanto, es muy posible que me quede atascado de vez en cuando con algún término, con alguna palabra. Así que si me gritáis lo que creéis que quiero decir, os lo agradeceré porque si no, no estamos aquí hasta mañana. Bueno, pues hace 3 años publiqué este libro, Tipologías para grandes palabras, Typologies for Big Words, que era un libro que intentaba reconocer lo que se puede considerar la inutilidad del término tipología arquitectónica en este momento. La misión de la arquitectura ha sido siempre definir un interior para un tipo de público bien concreto, bien definido. Cuando digo interior, no quiere decir un espacio acondicionado, un espacio cubierto, quiere decir un espacio definido por un límite. La arquitectura siempre ha dicho, establezco un entorno y dentro de este límite va a haber un público que va a estar asociado a este espacio para hacer una cosa en concreto. Entonces la arquitectura define un interior de esta manera y define el interior en relación al exterior. Esta misión de la arquitectura, que se puede decir que es ancestral, se acentuó y se desarrolló enormemente durante el periodo de la Ilustración, con el concepto de la tipología arquitectónica. En ese momento se establece una paridad entre la forma arquitectónica y el concepto de institución social, donde se producen sujetos bien definidos. Y entonces este proceso ha llegado a un momento en el cual ha llegado a su máximo punto álgido, que es la globalización completa y absoluta. Entonces, en relación a este proceso donde ya no hay exterior, donde todo es un interior, establecía esta idea de intentar redefinir el concepto de tipología arquitectónica, no para producir sujetos que de alguna forma son predecibles, sino para establecer espacios para todos aquellos que han sido marginados, para todo aquel sujeto que no ha tenido un espacio anterior dentro de lo que era la hegemonía actual. Entonces, lo voy a hacer muy brevemente, pero vamos, me imagino que ya lo sabréis, artículos como el de Rafael Moneo en Typology, donde define it can be most simply be defined as a concept which describes a group of objects characterized by the same formal structure. Es decir, se establece el concepto de tipología arquitectónica como una cuestión formal, fundamentalmente. Esta es la forma en la cual hemos
entendido, a lo mejor en el mundo anglosajón más que en el mundo mediterráneo o en el mundo latino, pero casi siempre entonces de esta forma. George Kubler, The Shape of Time, que fue alguien que realmente influyó mucho en Rafael Moneo en su concepción del concepto de tipología, lo dice bien claramente. Dice, many societies have accordingly proscribed all recognition of inventive behavior, preferring to reward ritual repetition rather than to permit inventive variations. Es decir, que desde un punto de vista antropológico, las sociedades prefieren la repetición ritual a la invención, a la innovación. Esto como arquitectos os debería de dejar un poco fríos o debería encender las alarmas. Es decir, hay un principio antropológico donde preferimos como sociedades humanas la repetición ritual más allá de la invención o de la innovación. En función de esto, que este es un artículo que Moneo ha dicho varias veces que le influyó enormemente, los arquitectos hemos interpretado esto de una forma casi exclusivamente formal. Una de las pocas personas que dijo que esto no era solamente una cuestión formal, sino que era también una cuestión social, fue Carlo Argan, cuando dice que when a type is determined by the practice or theory of architecture, it already has an existence as an answer to a complex of ideological, religious or practical demands which arise in a given historical condition of whatever culture. Es decir, existe una coordinación y el concepto de tipología no es solamente un concepto de tipología formal, sino que es un concepto de institución. Esto lo tenéis que haber aprendido, o os tiene que sonar, de las lecturas de Foucault y de muchos otros filósofos del periodo de los años 60 y 70. En concreto, Foucault habla sobre los hospitales y también habla sobre el Panopticon de Jeremy Bentham, donde la prisión establece el sujeto del prisionero a través de la forma arquitectónica. Es decir, la forma arquitectónica no es solamente una forma sin sentido, sin significado, sino que también es el concepto de una institución que define un sujeto que es el prisionero. Y esta paridad entre el objeto formal, entre el objeto arquitectónico y la institución social es fundamental. De forma que como arquitectos hemos estado implicados en la construcción de sujetos durante toda nuestra historia. Esto lo dice mucha gente, pero donde yo lo he aprendido mejor, o donde a mí me ha quedado más claro, es de hecho en el libro este, que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero es el libro de Hart y Negri, Empire, donde definen este proceso de forma muy interesante. Entonces dicen, the institutions provide above all a discrete place, the home, the chapel, the classroom, the shop floor, where the production of subjectivity is enacted. The various institutions of modern society should be viewed as an archipelago of factories of subjectivity. Es decir, lo que nosotros entendemos como tipologías arquitectónicas, normalmente las entendemos como una cuestión formal, una cuestión funcional o programática, aquí nos las están presentando como una cuestión de institución social, de producción del sujeto. Y es en eso donde tenemos que entender que la producción de un espacio interior tiene una función social, que es la producción de un tipo de visión, de un tipo de rol, de un tipo de articulación de relaciones estructurales. Y lo dicen muy claramente. The relation between inside and outside is fundamental. Each institution has its own rules and logics of subjectivation. Within the walls of each institution, the individual is at least partially shielded from the forces of other institutions. Es decir, que cuando hablamos de la arquitectura como la definición de un espacio interior, tenemos que entenderlo como una cuestión no solamente espacial y formal, sino también como una cuestión social. Dentro de ese espacio que hemos definido, y de nuevo esa es la función básica de la arquitectura, la definición de ese espacio interior, hay una producción de un sujeto social con un rol y una función claramente definida. Evidentemente esto establece todo tipo de cuestiones de tiranía o estrechez o de predictibilidad que no son lo más interesantes. Today, the enclosures that used to define the limited space of the institutions have broken down so that the logic that once functioned primarily within institutional walls have now spread across the entire social terrain. Inside and outside are becoming indistinguishable. Y eso es lo que se estaba intentando contar. Es decir, ha llegado un momento en el cual el proceso de globalización ha destruido lo que son las barreras de las instituciones sociales y por lo tanto el sentido de la arquitectura ha desaparecido de alguna forma desde la función primaria, que era la definición de ese interior. Es decir, el interior y el exterior ahora es lo mismo. De hecho hay una frase que es "There's no more outside".
ya no hay exterior. Esto, de nuevo, como arquitectos os debería dejar un poco pálidos. Es decir, un momento, ¿cómo? Que ya no, si no hay exterior, ¿cómo define un interior? No, todo es un interior. Esto seguro que esto de alguna forma se predijo en los años 60 o 70. Podéis pensar en gente como Superstudio, en gente como Arquisum. Es decir, es la definición de un espacio interior infinito, constante, que se apropia de distintas maneras. De esa forma tenemos que entender los proyectos de Superstudio, Arquisum y mucha otra gente. ¿Qué hacemos como arquitectos en esa situación? Yo lo que he intentado en este proyecto es intentar definir el concepto de tipología no como un espacio interior, sino como una abertura, un hueco dentro de este espacio interior globalizado. Y entonces el proceso de invención del sujeto no está limitado a una cierta función o a una cierta estructura, sino que es un espacio para todos aquellos que han sido marginados, para todos aquellos que no han tenido un sitio anteriormente dentro de la definición estricta entre tipología arquitectónica, espacio interior e institución social. Es decir, la intención ahora no es producir sujetos específicos ligados de una forma arquitectónica y un espacio interior concreto, sino que es la habilitación de un espacio abierto como una grieta, un hueco, un agujero, donde se produce la emergencia de sujetos que no habían sido antes predecidos, donde no tenían un lugar, donde no tenían cabida, donde no tenían sitio. Entonces me he inventado varios proyectos. The Factory of Ecology, The Infrastructure of Intimacy, Mausoleum of Humanity. Entonces son todo tipologías, la fábrica, infraestructura, el mausoleo, la sala de espera y las grandes palabras: democracia, ecología, etc. Entonces, dentro de estos proyectos solamente quiero presentar uno hoy, que es la sala de espera de la democracia. Y esto tiene que ver de lo que quiero hablar hoy, que es la educación del ciudadano democrático. ¿Cuál es la función de la arquitectura dentro de este proceso? Y fundamentalmente, ¿cuál ha sido fundamental, el rol del pragmatismo dentro de esta concepción de la democracia? Hay un artículo que me gusta mucho, que es Atmospheric Politics, de Peter Sloterdijk, que dice: Democracy depends on the ability to lend a spatial dimension to things set one after the other. It therefore implies constant training in patience. Esto se lo digo yo a mis estudiantes constantemente. Cada vez que uno lea una frase y lea algo como spatial dimension, tus alarmas tienen que sonar. Es decir, si tú oyes la expresión spatial dimension, tú como arquitecto tienes que estar en posición de listo, porque evidentemente es tu función. Y sois los únicos que dentro de la sociedad tenéis esa capacidad de invención o de visionar eso que puede suceder. En cualquier caso, aquí lo que dice es que la democracia es la definición de la paciencia. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace una sala de espera donde se ejercita la paciencia para que de alguna forma pueda surgir la democracia? Entonces yo como lo planteé esto, es como una sala donde se presentan dos desconocidos, donde se reúnen de forma aleatoria para discutir cómo compartir el espacio, cómo vivir uno con el otro, cómo ser capaz de compartir el espacio de forma que ambas personas puedan estar incluidas. Esto es un proceso totalmente especulativo. Yo no había leído nada de teoría sobre este tema, evidentemente he leído muchas cosas de pragmatismo, pero no lo tenía en mente, no tenía cuestiones sociales en mente. Esto era simplemente un acto de interés puramente personal dentro de estos parámetros teóricos. Entonces definí este espacio que tiene esta planta un poco como de cela, donde hay dos camas o daybeds, y donde hay una zona para entrar de forma aleatoria, entrar en el espacio cada uno por un lado y luego salir cada uno por otro lado. El edificio, como veis, es blanco y negro, de forma que solamente la gente tuviera este color. Esto es una cosa que me interesa muchísimo constantemente. Esta frase de Hashim Sharkis: defining a moment before iconography, un momento antes de la iconografía, which makes the representation of the plurality therefore more effective. Esto me parece súper importante para la definición del espacio público o de cualquier cosa, de cualquier cuestión que sea público. Es decir, cómo intentar, que esto es muy difícil, cómo intentar anticiparse a la iconografía para que así la pluralidad de ideas, la pluralidad de significados, la pluralidad de sensibilidades tenga una imagen más genuina, más real
que antecede al icono, aquello que se produce reconocible. Entonces, en este caso, el edificio es un poco así, más calmado. Siempre todas las imágenes están en pares, es decir, siempre hay dos puntos de vista constantemente. Esto es una página del libro, esta es otra página del libro. Siempre las imágenes van en pares, desde dos puntos de vista a los dos lados del edificio. Y la planta es de este tipo. Es una planta, no sé, de inspiración de templo griego, totalmente deformado, es decir, una línea de columnas que define un espacio central que es de alguna forma sagrado, sin basamento, pero con una zona donde el público está limitado por una línea. Y esto lo había pensado colocarlo en el Parque del Cincuentenario, que en Bruselas, en el eje donde se establece la sede de la Unión Europea y el Parque de Bruselas. Además, aquí hay un arco del triunfo con la bandera de Bruselas más grande jamás conocida en el mundo mundial. Y entonces, en este eje de poder y significado nacional, coloco precisamente en el eje, atravesando el eje, las dos camas, el edificio. Y esto de alguna forma, coloqué las camas de forma que la gente no pudiera verse a la cara, para reducir la tensión. Esto pensando también un poco, no sé por qué, pero me acordé del psicoanálisis, de la psiquiatría, de muchas veces cuando vas al psicólogo, de no ver a la gente a la cara, es decir, de solamente poder expresar tu voz sin tener que ver una emoción humana, para ser capaz de poder comunicarte. Bueno, entonces hice este proyecto, publiqué y se lo enseñé a un amigo mío, de hecho se lo enseñé a Eduardo Arroyo aquí en España, y me dice, esto es muy interesante, esto es como aquella reunión en Estados Unidos entre la activista negra y el miembro del Ku Klux Klan. Y entonces me quedé así, como dije, ¿cómo? ¿Qué reunión? Y me dice, sí, hubo una reunión y tal, y no sé, yo lo he leído en un libro y me puse a buscar, no lo encontré, y entonces me buscó la referencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, antes de eso, esto es interesante. Esto hice una exposición en el GSD, en Harvard, en la biblioteca. Donde hicimos un vídeo gigante y entonces el edificio no está casi a escala 1:1, pero está proyectado a una escala un pelín más pequeña. Debe ser como 1:2, una cosa así. Y entonces hay un vídeo donde se retroproyecta en la fachada del edificio. Bueno, entonces, esto lo que os decía, eso lo pregunté y me mandó esta referencia donde describen esta reunión que hubo entre Ann Atwater y C.P. Ellis. C.P. Ellis era miembro del KKK, el Ku Klux Klan, es decir, un supremacista blanco, y Ann Atwater era una afroamericana, una activista negra. Y entonces se reunieron para desegregar el sistema de educación pública dentro del estado de North Carolina, en la ciudad de Durham. Entonces yo me quedé flipado con esta reunión. No me podía creer que hubiera podido haber una reunión de este tipo en los años 70 en Estados Unidos. Y debido a esta reunión, de hecho, se desegregó el sistema de educación pública de la ciudad de Durham. Claro, como arquitecto yo me pregunté, bueno, ¿y esta reunión dónde tuvo lugar? ¿Dónde se reunieron? ¿Dónde hablaron? Esta reunión que me inspira como ciudadano muchísima ilusión, ¿en qué espacio arquitectónico, en qué sitio, en qué edificio tuvo lugar? Tuvo lugar en esta mierda de edificio. No mierda, pero vamos, es una escuela pública, pero desde el punto de vista arquitectónico no tiene ninguna significación. Entonces, en el momento en el que yo descubrí esto es cuando me entró un poco de ira por la falta de contribución de los arquitectos a este problema. Entonces me empecé a dar cuenta de que es que, de hecho, los arquitectos nunca, y de esto va un poco la charla, nunca hemos pensado más allá de los parlamentos y de los espacios predecibles para el sistema democrático. Entonces voy a hablar de este tema, de
de cómo nuestra imaginación está totalmente obsoleta y de cómo deberíamos realmente contribuir al sistema democrático de forma mucho más pertinente y de forma mucho más eficaz. Es una de las reuniones más importantes, no sé, a lo mejor de las 15 o de las 20 más reuniones, de las conversaciones más importantes que había en el estado de North Carolina, y tuvo lugar en un sitio que desde el punto de vista arquitectónico no tiene ningún valor, tiene valor cero. Y esto es lo que de alguna forma me puso a mí. Nosotros entendemos el valor de este tipo de espacios. Estos están diseñados por arquitectos, los estudiamos, los diseñamos, esta es la Cámara de Representantes, pero no entendemos otro tipo de conversaciones democráticas, que de hecho se han vuelto en muchas situaciones mucho más importantes que este tipo. Pero como arquitectos seguimos anclados en este tipo de imaginario, que es un imaginario de la Ilustración. Es un imaginario de hace 250 años. No hemos cambiado nuestro imaginario en 200 o 250 años. Por ejemplo, este es un libro realmente increíble, que es de XML, la oficina que se llama Parliament, donde dibujan las plantas de todos los parlamentos de todos los países del mundo. Perseguimos desde este espacio, que es el Pnyx, que fue el primer espacio el primer parlamento griego en el siglo IV a.C., seguimos interesados en este tipo de espacio grande para una multitud. No entendemos los procesos de conversación o de desarrollo democrático más allá de la multitud, a pesar de que ahora en este momento lo que necesitamos son espacios democráticos para conversaciones de cara a cara, de uno a uno o en grupos muy pequeños. Por ejemplo, entonces ahí es donde empecé a investigar y donde llevo investigando en este tema 2 años. Hubo conversaciones, por ejemplo, como esta, que esto fue publicado en The Boston Globe. Estos son 6 mujeres, 3 pro-choice, es decir, 3 en favor del aborto y 3 en contra del aborto. Estas 6 mujeres se estuvieron reuniendo en secreto durante 5 años y medio en Boston, en Watertown, en secreto, en un espacio que era una oficina de una organización que se dedica a organizar este tipo de conversaciones. Y esto fue... estas conversaciones empezaron a tener lugar debido a una matanza que un supremacista blanco cristiano hizo en un centro de planificación familiar. Es decir, entró y mató a 3 personas. Entonces, estas 6 mujeres decidieron reunirse para intentar bajar el nivel de la retórica pública, el nivel de los media, el nivel de lo que estaba ocurriendo. Y se tuvieron que reunir en secreto, porque si no, no había forma de que la gente que les apoyaba no entendieran que se estaban reuniendo con el enemigo. Lo que es interesante es esto, dice: "Our talks would not aim for common ground or compromise". Es decir, no estaban intentando convencerse unas a las otras. Lo que estaban era intentando entender el punto de vista para desarrollar un respeto mutuo, una empatía, una simpatía. Y de esto el concepto de simpatía es fundamental dentro del pragmatismo. Es decir, no es una cuestión de intentar convencer a alguien, no es una intención de racionalidad, no es intentar llegar a un argumento racional que intenta convencer a otra persona. Es llegar a un espacio emocional donde haya simpatía por el otro y donde, debido a esa emoción simpática, se pueda producir un respeto mutuo. Eso es una de las cuestiones fundamentales dentro del pragmatismo, y lo que me parecía realmente increíble es que esto se había desarrollado. Y de nuevo no había espacio de calidad arquitectónica suficiente donde la gente pudiera entender dentro del imaginario público: espera, ese es un sitio donde la gente se reúne para hablar. No, espera, ese es un sitio donde la gente está desarrollando un espacio emocional común donde son capaces de respetar puntos de vista distintos. Esto no existe. Estas mujeres tuvieron 5 años y medio reuniéndose una vez al mes. Sin embargo, entendemos los espacios arquitectónicos, esto también en Boston, eso es el Ayuntamiento de Boston, un edificio muy interesante. El concurso es del año 63, el acta del Civil Rights Act en Estados Unidos es del año 65, y es un espacio que tiene una simbología increíble porque es un sitio donde tú puedes entrar hasta el centro del edificio sin tener que haber entrado en el edificio. Es decir, tú puedes entrar al cogollo del centro administrativo de poder de la ciudad de Boston sin tener que haber pasado por ningún control.
Esto en el año 63, antes del Civil Rights Act del año 65, en el contexto americano, esto es una cuestión realmente visionario. Es decir, que cualquier ciudadano, independientemente del color de su piel, era capaz de llegar al corazón del edificio administrativo, del centro administrativo, del centro de poder local. Este tipo de cosas las entendemos muy bien como arquitectos, pero no hemos sido capaces de desarrollar algo más allá de esto, donde no sea una cuestión de poder gubernamental, sino que sea una cuestión de relación entre ciudadanos, donde no sea una cuestión de reunirse en grupos grandes, en multitudes, en muchedumbres, sino que sea una cuestión de cara a cara, de 1 a 1, de 2 a 2, de 4 a 4, de 5 a 5. Esto no lo hemos pensado. Voy a empezar a darle un poco de caña a esto. The Real Project of Democracy. Esto es Danielle Allen, que es una profesora del Harvard Kennedy School, una politóloga, que habla de talking to strangers. Es decir, realmente desarrolla la democracia como un proceso de tener que hablar a extraños. Que esto también es una cuestión fundamental para el pragmatismo, es decir, la necesidad de ser capaz de hablar, da igual con quien sea, no tiene que ser alguien de tu comunidad. El concepto de comunidad es algo que también se cuestiona, yo por lo menos entiendo que se cuestione dentro del pragmatismo. No es el grupo es más allá del grupo. Y dice, the real project of democracy is neither to perfect agreement nor to find some proxy for it, but to maximize agreement while also attending to its dissonant reminders. A full democratic politics should seek not only agreement but also the democratic treatment of continued disagreement. Entonces aquí va la tesis. Y de hecho hoy solamente voy a hablar del punto 2. Pero dentro de la democracia hay dos pasos fundamentales. Uno es el acto de votar y otro es la conversación cívica. Y la arquitectura nunca ha pensado en ninguna de estas dos cosas. Los arquitectos nunca han pensado el espacio donde se vota. Esto es, si queréis, os doy una charla de otra hora en cuanto acabemos esta, que la tengo preparada porque Iñaki me dijo hace 6 meses que tenía que dar 2 charlas y entonces las preparé. Pero no, de esto llevo también investigando bastante tiempo y es interesantísimo. Nunca hemos pensado dónde se vota. No hay una imagen que la sociedad tenga del espacio de votar, a pesar de que es el espacio más importante. No hay expresión arquitectónica del acto de votar, que cada vez que digo esto se me muere una neurona. Porque no me lo puedo creer que no lo hayamos pensado en 250 años. Siempre que votamos tenemos que hacer hueco, tenemos que hacer espacio para ello. Y la segunda cuestión es el espacio de diálogo cívico, donde uno tiene que desarrollar una cierta paciencia, una cierta empatía y una cierta simpatía, que de nuevo tampoco esto ha estado muy claro. A pesar de esto, hay una tradición sobre la conversación cívica o sobre el diálogo cívico en Estados Unidos muy, muy grande. Empezando con este tipo de edificios que son los Colonial Meeting House, pero de nuevo, estos son espacios, la palabra colonia ya te debería decir que están obsoletos, es decir, son espacios de hace 250 años donde los colonos norteamericanos se reunieran para discutir cómo tenían que resolver los problemas. Esto no era una cuestión gubernamental, era una cuestión de organización muy, muy local. Y ha habido también una tradición socialista en Estados Unidos muy, muy interesante, a la cual también estuvo de alguna forma ligada John Dewey, que es uno de los autores o filósofos que estableció el pragmatismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estos son los centros sociales que tenían una tradición socialista bastante potente en varias partes de Estados Unidos. Por ejemplo, donde yo estoy ahora mismo, en Milwaukee. The political spirit of the social center movement was most evident in the civic clubs, usually organized for adults and sometimes for the explicit purpose of Americanizing newly arrived immigrants, donde también se producía una aceptación del inmigrante. Es decir, el inmigrante entraba a formar parte de una sociedad democrática a través de esos espacios donde la gente se estaba reuniendo para discutir open meetings for the adult discussion of local problems. Es decir, había discusiones sobre cómo resolver los problemas locales
y los inmigrantes entraban a formar parte de la sociedad a través de estos edificios. Estos edificios no tienen ningún valor arquitectónico, de nuevo. Es que cada vez que lo digo se me salta una vena. Es decir, no hay expresión democrática adecuada. Son edificios de lo más normales, de los más anónimos. Muchos de ellos en edificios rehabilitados. Muchos de ellos en edificios de viviendas normales que han sido convertidos en este tipo de edificio, o en escuelas públicas donde se hace after hours, después de las clases. Y actualmente os voy a enseñar un poco, pero vamos, hay alrededor de 300 organizaciones no gubernamentales que llevan funcionando durante 40 o 50 años organizando este tipo de conversaciones. Pero la expresión arquitectónica de este tipo son de este tipo de cosas, ¿sabes? America in one room. Es una cuestión totalmente corporativa. Incluso en mi escuela, y luego os enseñaré, hay muchísima interés en este tipo de cosas. En la Universidad Americana, ahora mismo también como respuesta a todo lo que está ocurriendo, hay muchísimo interés en el diálogo cívico. Entonces hay cosas de este tipo, Bridging the Divide. Aquí tenéis el burro y el elefante, que son los iconos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Entonces hay un montón de conocimiento, pero un montón de conocimiento y un montón de experiencias sobre cómo organizar este tipo de conversaciones. Hay un montón de gente que sabe cómo hacerlo, pero no hay espacios, no hay expresión arquitectónica de ningún tipo. Hay increíbles guías sobre qué tipo de conversación hay que hacer, cuál es el tamaño del grupo, cómo hay que organizarlo. Esto es del National Coalition for Dialogue and Deliberation. Es decir, estas son organizaciones con presupuestos millonarios sobre cómo hay que hacer este tipo de cosas. De nuevo, ninguna expresión arquitectónica, cero. Si te lo lees, dices, where should I hold the dialogue? A circle of chairs works well. Chairs around a rectangular conference table do not work well. Esto es todo lo que te encuentras como guía arquitectónica. Eso es todo, no hay más. No hay nadie realmente no hay prácticamente nadie que esté pensando esto cómo hay que hacerlo. Es decir, cómo puede uno contribuir al imaginario público de definir un espacio que utilice todo el conocimiento de todas estas organizaciones no gubernamentales de los últimos 50 años y de la tradición norteamericana de la conversación cívica de los últimos 250, ¿qué forma arquitectónica tiene que tener esto? ¿Qué expresión arquitectónica tiene que tener esto? De forma que la gente, de la misma forma que identifica una iglesia o identifica el Parlamento, sea capaz de identificar un espacio de conversación cívica. Esto yo creo que es una cuestión fundamental y creo que es nuestra responsabilidad el ser capaces de contribuir a esto. Entonces, bueno, aquí tenéis, esto no os lo voy a contar porque tendría que sacar el Excel, pero vamos, hemos mirado, hemos seleccionado como 70 organizaciones no gubernamentales y nos hemos dedicado a mirar tipos de conversaciones que han sucedido en los últimos 30, 40 años y el impacto social que han tenido y dónde han tenido lugar. Y siempre tienen lugar en el mismo sitio, tienen lugar o en bibliotecas o en sótanos de iglesias o en salas polivalentes de hoteles. Es decir, no hay ningún sitio donde la gente sea capaz de identificar el diálogo cívico con un espacio en concreto. Entonces, lo que he intentado ha sido, lo que estoy haciendo ahora mismo es inventarme este tipo de espacio. Y de momento lo que he hecho ha sido una serie de proyectos, que son los que os voy a enseñar, donde he intentado aclararme cuál es la pregunta que yo tengo que hacerme como arquitecto para intentar resolver este tema. Entonces no son proyectos en un sitio concreto, no son proyectos asociados a una organización gubernamental concreta, no son proyectos asociados a un contexto cultural en concreto, son proyectos desarrollados para intentar entender qué es lo que tengo que hacer. Y lo que he intentado entender es que lo que tengo que hacer es enmarcar el sujeto, enmarcar la persona que está teniendo la conversación y que ese enmarque, que ese encuadre tenga una definición o una alteración de la forma arquitectónica desde fuera. De forma que desde fuera uno sea capaz de ver el enmarque de la persona que está teniendo la conversación para que eso forma parte de la imagen del edificio. Por ejemplo, esto es un edificio que me interesa muchísimo, que es la estoa doble de Toricos, que es un edificio de un muro. Es una doble estoa donde existe este hueco, ¿no? Y
en este caso, esto es un edificio, un espacio para tener una conversación entre dos personas, donde estarían en ese hueco de esta pared donde hay dos lados de la misma discusión. Y donde no sé cómo se llama esto en castellano, pero es como este sobrevuelo, que esto se entiende en cualquier contexto cultural. Baldaquino, pero también existe en otras culturas, por ejemplo en Tailandia, donde existe uno entiende que la persona que está bajo ese baldaquino, bajo ese espacio, sobre ese voladizo, tiene algo que decir. La cuestión aquí no es darle importancia a la persona, sino darle importancia al proceso de la conversación y que esto sea comprensible por cualquier persona de cualquier procedencia cultural o de cualquier posición social. Entonces, en este espacio hay un boquete, un agujero en este muro que también enmarcaría de algún tipo, algún icono o algún símbolo, de forma que se leería ese símbolo de forma muy distinta si lo estás viendo desde el punto de vista azul, desde el punto de vista de los demócratas, y si lo estás viendo desde el punto de vista rojo, desde el punto de vista de los republicanos. Este es el tipo de dibujos que estamos haciendo, donde solamente hay un espacio en blanco, que es el espacio de la conversación, todo lo demás está saturado de textura. Y donde también existiría una forma de reunirse que es equiparable a lo que entendemos dentro del Parlamento. Entonces he hecho varios proyectos de este tipo. En este caso, este sigue siendo un espacio para dos personas, pero en este sitio el espacio está cubierto o está cerrado. De nuevo, aquí sigue siendo lo mismo, es decir, cómo enmarco una conversación de forma que el enmarque defina la imagen exterior, altere la imagen exterior de lo que uno se espere. De esto os lo voy a enseñar un poco más en detalle luego, pero las mesas que he estado pensando siempre están definidas o están desarrolladas para acomodar a los tertulianos, para acomodar a la gente que se sienta. Y en este caso hay como este globo de musgo que define o que enmarca a la persona que está hablando. En todos estos casos he estado buscando una textura material que tenga algo de crudeza, que no esté muy pulida, que sea algo ruda, de forma que no haya un proceso de acabado que se pueda identificar o asociar con una imagen cultural o social o socioeconómica de ningún tipo. Entonces he intentado buscar cosas naturales o modificaciones que se puedan denominar como naturales, como vais a ver en este tipo. Por ejemplo, en este otro caso, aquí hay un boquete, literalmente un boquete, que se hace en las cuatro esquinas para este espacio que son para 4 personas. De forma que el edificio acaba siendo algo así. Entonces hay 4 aberturas que enmarcan a las 4 personas que están teniendo esta conversación, de nuevo, con una mesa que se deforma para acomodar a la gente que está hablando. Entonces, en este espacio siempre verías las 4 personas, 2 de estos boquetes están enmarcados por unas claraboyas o por unas bolas de vidrio, y los otros 2 son por vidrios planos, uno de ellos haciendo de punto de acceso. Entonces la gente acaba enmarcada por estas aperturas. De nuevo, intentando entender cómo se puede hacer algo que tenga una cierta naturalidad, una cierta expresión genuina, sin tener que estar asociado a alguna identificación cultural o socioeconómica o iconográfica de ningún tipo. Entonces, cada uno de estos está asociado a una abertura o distinta. Este también es uno de 4 personas. De nuevo, lo que estaba haciendo son como haciéndome preguntas de, bueno, ¿qué pasa si sucede en un sitio donde tenga que ser abstracto o en un sitio donde tenga que ser
más literal o más figurativo. No es intentando resolver las cuestiones específicas de un solar o de una situación cultural concreta. Lo que estoy haciéndome preguntas como arquitecto para intentar entender cómo tengo que desarrollar este tipo de espacio para el cual no hay realmente precedente. Entonces, en este caso hay como 4 cabezas gigantes que están hechas como de un material, no sé, como de reciclado y que hacen de backdrop, de fondo, para la gente que se sienta en este tipo de mesa. De forma que el enmarque, en este caso siempre, es el enmarque de la persona, del conversador, del tertuliano, y de cómo ese enmarque se visualiza al exterior del edificio. En este caso son 8 personas y en este caso son 32. Es decir, hay 4 mesas de 8, que esto creo que es más o menos uno de los límites máximos de los distintos tipos de conversaciones que estamos estudiando. Entonces aquí de nuevo lo que enmarca, que son estas rocas, surgen en el perfil del edificio, de forma que de nuevo lo que enmarca es visible desde el exterior y es lo que le da una imagen al exterior de forma más única o más clara. Entonces, esto es una de las cosas que he estado realmente pensando. Es decir, de nuevo, siempre que hemos estado pensando en cuestiones de espacios democráticos, las hemos pensado en espacios para multitudes, espacios para grupos de gente realmente grandes. Yo creo que la primera persona que se dio cuenta de esta fue Boulez. Boulez es el primer arquitecto que se da cuenta de la emergencia de una masa social, que va a ser la clase media, y entonces entiende que como arquitecto tiene que inventarse un espacio de una escala que no existía hasta ese momento, porque las necesidades sociales y culturales iban a ser de otro índole. Y es en ese momento en el cual aparecen espacios de este tipo. Creo que ahora lo que tenemos que intentar es entender cómo desarrollar espacios para el cara a cara, para grupos muy pequeños. De esto no sé, no lo he pensado en detalle, pero creo que esto lo estamos ya visualizando de forma muy concreta en todo lo que son los medios digitales. Todos los medios digitales han sido capaces de, ya no se desarrollan para la muchedumbre, sino que se desarrollan exclusivamente para cada uno de nosotros. De forma que cuando cogemos el teléfono y miramos en cualquier plataforma, esa plataforma está configurada específicamente para nosotros. Los arquitectos nunca hemos hecho eso cuando hemos estado hablando de cuestiones de espacio público, de edificio público. Siempre han sido para la muchedumbre. Pero creo que tendremos que cambiar el chip y tenemos que intentar entender cómo desarrollar un espacio público, pero no para la muchedumbre, no para el grupo grande de personas, sino para el individuo. Y creo que en este caso, en el espacio del espacio de diálogo cívico, el mobiliario y la forma de marcar la persona han sido las dos medios, las dos técnicas que estoy utilizando para intentar establecer ese cambio de escala, de la muchedumbre al individuo o a la pareja, al cara a cara. Entonces, esto, ¿qué hora es? Vale. Pues tengo como 20 minutos donde voy a marcar estas cuestiones dentro de las ideas y de los principios pragmatistas. Entonces, por ejemplo, Chantal Mouffe, en este libro realmente interesante, que habla sobre Richard Rorty's Pragmatist Politics, dice, a mí lo que me gustan estas definiciones como andar por casa, porque creo que son muy reales. Democracy is basically a question of people becoming nicer to each other and behaving in a more tolerant way. What we liberals should do is to encourage tolerance and minimize suffering, and to persuade other people of the worth of liberal institutions. Democratic politics consists in letting an increasing number of people count as members of our moral and conversational we. Es decir, establecer espacios donde se puedan compartir ideas, no intentar convencer a nadie a través de un argumento racional, sino donde haya cabida de estas ideas y ese espacio prolifere la oportunidad para más y más gente.
Es decir, no es establecer un límite, sino establecer un espacio ilimitado de posibilidades, de oportunidades. Entonces, en este caso, yo creo que el espacio de conversación, de tertulia, de diálogo cívico, es algo que realmente puede contribuir a esta cuestión. Y el hecho de sentarse a una mesa es algo que nosotros tenemos anclado en nuestro cerebro de forma muy precisa y muy específica. Este es un dibujo que me encanta del libro de Amos Rapoport, House Form Culture, donde establece este principio bastante, yo creo que podríamos decir etnográfico, de la parte del norte de Europa, o el Eastern and Central Europe, pero que creo que existe en muchísimas culturas europeas. Como ves, es una mesa alargada. Evidentemente es una sociedad, una familia patriarcal, así que el que se sienta en la cabeza es siempre el padre, que se sienta al lado del rincón sagrado donde está el icono. Los hijos se sientan en el banco que está fijo y la madre y las hijas se sienten en el banco que está móvil. En la parte delantera se sienta la familia y en la parte baja se sientan los sirvientes y las sirvientas. Y esta es la parte que está más cerca de la cocina. Entonces, cada vez que nos sentamos a una mesa, nosotros este tipo de cuestiones de estructuras espaciales y sociales las tenemos totalmente internalizadas. Entonces, el definir una mesa que de alguna forma intente redefinir lo que es sentarse a una mesa es algo que me parece un proyecto arquitectónico muy, muy interesante. Y hacerlo de una forma en la cual se considere un producto artístico. Aquí John Dewey en Art as Experience dice una cosa muy interesante. For to perceive a beholder must create his own experience. A beholder must create his own experience. And his creation or their creation must include relations comparable to those which the original producer underwent. They are not the same in any literal sense, but with the perceiver, as with the artist, there must be an ordering of the elements of the whole that is in form, although not in details, the same as the process of organization the creator of the work consistently experienced. Without an act of recreation, the object is not perceived as a work of art. En este libro, que es larguísimo y es un poco tostón, sinceramente, pero hay una parte que es realmente interesante, que es donde define cómo hay que definir el objeto de arte, el objeto con valor artístico. Y es ese objeto en el cual el usuario o el sujeto que lo percibe lleva un proceso similar al de la creación artística. Es decir, que la persona que está visualizando un objeto artístico va a deconstruir mentalmente ese proceso de la misma forma que el artista lo construyó. Es decir, estas cuestiones me parecen realmente interesantes, de nuevo, en el contexto, en este tipo de cuestiones. Claro, cuando uno se está sentando a la mesa, uno está deconstruyendo ese tipo de parámetros sociales y culturales que todos llevamos dentro y los está redefiniendo en función a los que uno ha reestablecido. Y esto se establece de forma de la palabra que utiliza John Dewey es encounter, de nuevo, con un encuentro alargado. Es decir, no es una cosa que se produce de forma automática, es algo que requiere un uso, un encuentro persistente, una utilización constante de ese espacio o de ese objeto. Como os he dicho antes, ahora mismo las universidades americanas están muy interesadas en este tipo de cuestiones. Entonces, en mi universidad, o en el sistema de mi universidad, en la Universidad de Wisconsin, que tiene una tradición socialista de las más potentes dentro de Estados Unidos, hay un instituto que es el Wisconsin Institute for Citizenship and Civil Dialogue. Entonces, he conseguido una beca para construir una mesa para diálogo cívico, donde se van a desarrollar muchos de los cursos de conversaciones cívicas que realmente se están teniendo en la escuela ahora mismo. Entonces, ahora mismo estamos construyendo esta mesa que tendrá esta forma, donde de nuevo cada participante tenga un sitio a la mesa, es decir, la mesa te da la bienvenida, la mesa se abre y te acoge, gracias. Te acoge, donde las patas salen hacia afuera, de forma que cada persona es una mesa para 6. Este tipo de conversaciones tienen que ser entre 6, 7, 8 personas máximo.
hay 6 sitios claramente definidos y donde hay una textura central que hace que la mesa sea inútil, totalmente inservible para cualquier otra cosa. Es decir, uno no puede utilizar la mesa para ninguna otra cuestión. Ahora os enseño las pruebas que estamos haciendo, pero vamos a ver, estos son 6 pulgadas, que es aproximadamente como 15 centímetros. Entonces, si uno trae algo a la mesa, trae cualquier objeto, el objeto no lo pones delante tuyo, sino lo pones en el lado. De forma que el espacio que existe entre la gente que está hablando siempre va a estar libre de cualquier obstáculo, de cualquier elemento. Es decir, traes un portátil, lo pones en el lateral. Traes un libro, lo pones en el lateral. Traes una bolsa, la pones en el lateral. De forma que el espacio entre la gente siempre esté limpio. La mesa no tiene otra función que la de establecer la relación geométrica, la relación espacial entre la gente que va a hablar, entre los tertulianos. Pero desde otro punto de vista, la mesa es inútil, es inservible. Esto es para otro día, pero a mí las cosas que son inservibles o inútiles me gustan mucho. Entonces se produce como esa textura, hay geometría, y estamos viendo de qué forma definir esa textura que haga que la mesa sea totalmente inservible. Entonces va a haber como estos son pruebas en distintos tipos de madera, con distintos tipos de madera no acabados, pero habrá una zona donde cerca de donde tú tienes la mano, donde estos agujeros son exactamente el tamaño de una yema. Es decir, que cuando está nerviosa, la gente tiende a tocar y a agarrarse a algo. En este caso, pondrías la mano y tienes como un sitio para los dedos, ¿sabes? Es decir, hay un sitio para ti y hay un sitio para tus dedos. Este es el único sitio, lo vamos a colocar en la parte de arriba y también en la parte de abajo de la mesa, porque la gente hay muchas veces que se pone tensa, ¿sabes? Entonces empieza a tocar por debajo. Entonces ahí debajo va a haber de nuevo estas marcas que son de un diámetro de media pulgada y de 1 pulgada, donde tienen un espacio concreto para la yema dactilar, y el resto va a tener una textura. Este es el espacio para la yema dactilar del dedo índice, y luego el resto va a tener, estos son todo imágenes, lo vamos a hacer con una textura donde se produce, una especie de paisaje, no sé cómo definirlo, algo que no está muy claro de cómo se ha producido. Esto evidentemente se ha producido de forma mecánica y manual, las dos cosas, para producir este tipo de textura que hace que la mesa sea totalmente inservible para cualquier otra cosa. No puedes poner nada aquí encima. Esto evidentemente siempre tiene peligros, y los peligros los estamos viendo en muchas partes del mundo y de nuevo sobre todo ahora mismo en Estados Unidos. Esta es un cartoon, una tira cómica. Please let Mr. Hitler speak. Por favor, deje hablar al señor Hitler. Donde está aquí, en esta conversación imaginaria entre Churchill y Hitler, donde Churchill parece que está interrumpiendo porque le está poniendo Hitler de los nervios, y llega un momento en que el moderador le dice: por favor, please Mr. Churchill, let him speak. Entonces existe esta dificultad o este peligro o esta cuestión. Yo creo que la forma de eliminar y de sobreponerse a este peligro es de incluir a cuanta más gente mejor, incluir a cuantas más puntos de vista mejor, incluir a cuantas más sensibilidades mejor. Esto es de hecho algo que los centros sociales que se desarrollaron en Estados Unidos a principios del siglo XX lo tenían muy claro. Y de hecho mucha gente entendía que el valor del centro social era precisamente el control de puntos de vista extremos, porque estarían en minoría en relación a muchos otros puntos de vista. Es decir, la cuestión no es limitarlo a no es limitarlo a una dicotomía, no es limitarlo a los buenos contra los malos, sino que es establecer una multiplicidad, una pluralidad de opiniones, para que aquel tipo de opiniones acaben encontrando en minoría. De nuevo Chantal Mouffe: pragmatism was clearing the ground for democratic politics. Only by reinterpreting objectivity as solidarity and by dropping the question of how to get in touch with reality could one begin asking the really pertinent questions for democratic politics, those concerning the limits of our community and the types of communities we want to identify with.
Es decir, la función del pragmatismo era esta. La función del pragmatismo era no tanto convencer a nadie, sino crear los espacios para que la gente encuentre el tipo de comunidad cultural, de comunidad social en el cual se encuentran más a gusto y más cómodos. Me imagino que habréis leído bastantes cosas de este tipo durante el semestre. Si no lo habéis leído, este es un artículo de David MacArthur que es bastante interesante, donde encuentra la relación entre el pragmatismo y la arquitectura de una forma bastante interesante, y entonces define el pragmatismo de forma negativa. Es decir, cuando tienes que hablar de algo que realmente abre una pluralidad, lo que uno es mejor no definir lo que es, sino definir lo que no es. Entonces, en este caso, también desde un punto de vista arquitectónico, lo que he intentado ha sido, en los proyectos que he enseñado, intentar definir las cuestiones arquitectónicas, pero también intentar eliminar todo aquello que yo no quería que fuera. Es decir, no quería que fuera una imagen icónica identificable desde el punto de vista cultural, no quería que fuera un espacio de un punto de vista sencillo, por lo tanto tenía que definir una serie de proyectos, etc. Y this rationalism has no real purchase on democratic politics, and we should better direct our attention and efforts to the creation of commonly shared vocabularies and hopes. It is not rationality which is at stake in democracy, but sympathy and shared beliefs. Eso es lo que les estaba intentando decir antes. Es decir, la democracia no es una cuestión de racionalidad. Es una cuestión de simpatía y de creencias compartidas. Esto es lo que va de lo que promociona el pragmatismo, que no es una cuestión de intentar convencer a nadie, es simplemente intentar hablar para que la gente encuentre un espacio de expresión que sea de alguna forma equitativo, o que por lo menos cada uno sea capaz de encontrar el espacio que más le convenga. For pragmatists, intellectual and moral conflict is typically a matter of beliefs that have been acquired in an attempt to serve one good purpose getting in the way of beliefs that were developed in the course of serving another good purpose. The thing to do, they say, is not to figure out what is real and what is merely apparent, but to find some compromise that will let both sides achieve at least some of the good they originally hoped for. This usually means redescribing the situation that gave rise to the various problems, finding a way of thinking about it that both sides might be able to live with. Es decir, es un espacio de redescripción, de descripción constante. Esto es lo que a mí me interesaba y creo que por eso es por lo que me interesó esa conversación que duró 5 años y medio entre 6 mujeres, 3 en favor del aborto, 3 en contra del aborto, y que no estaban intentando convencerse. Lo que estaban haciendo era definir y redefinir constantemente el problema en el cual estaban metidas para de alguna forma intentar encontrar algún punto en común o un espacio en común en el cual cada una de ellas se encontrara a gusto o fuera capaz de encontrarse a gusto. Y de nuevo, esto no es una cuestión de racionalidad, es una cuestión emocional. De forma que cuando hablamos de la arquitectura en estos contextos no es una cuestión de racionalidad, es una cuestión de emoción compartida. Por lo tanto, los edificios públicos, los parlamentos a los cuales hemos estado dedicados cuando hablamos de arquitectura democrática, en ese contexto siempre hablamos de racionalidad, hablamos de discursos racionales, pero eso no es lo que deberíamos estar prestando atención. Deberíamos estar prestando atención a una cuestión emocional que se representa de alguna forma a través de la arquitectura. Esto John Dewey también lo dice de una forma muy interesante, que dice que realmente hay democracia, que la democracia no es una cuestión política, que la democracia es una cuestión de relación entre individuos independientemente de dónde se encuentren, que no es una cuestión de gobernación, es una cuestión de relación entre la gente. Entonces, para él, la educación democrática, y de ahí el título de la charla que he dado hoy, no es una cuestión para gobernantes, no es una cuestión para educar a la gente para que acabe siendo una gobernante. Es una cuestión para que la gente sea capaz de limitar ideas predominantes que eliminen las posibilidades de que otra gente sea capaz de expresarse de forma equitativa a la nuestra.
Entonces, esto lo dice muy interesante. There is government in the family, in business, in the church, in every social group. There are regulations due to custom, if not to enactment, that settle how individuals in a group act in connection with one another. Wherever it has fallen, it was too exclusively political in nature. Lo que está diciendo es, wherever democracy has fallen, it was too exclusively political in nature. Es decir, que cuando uno concibe la democracia solamente como una cuestión política, la democracia se va a ir de cabeza al precipicio. Porque no es una cuestión política, es una cuestión de relación social entre la gente. Entonces dice, it had not become part of the bone and blood of the people in daily contact of its life. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, por eso, los espacios en los que he estado hablando antes no es una cuestión para gobernantes, no es una cuestión para políticos, es una cuestión para ciudadanos, donde esa conversación cívica se establece como principio democrático, pero no como principio político, sino como principio de convivencia. Y ahí hay una diferencia muy importante que Dewey establece. Porque, de hecho, si lo limitamos a una cuestión política o una cuestión de gobernación, nos vamos a ir de bruces. Y de alguna forma uno podría entender que eso es lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Y John Dewey, y esto también es realmente muy, muy interesante, era también profesor de colegio. Y entonces, a principios del siglo XIX, establece una escuela experimental en la Universidad de Chicago para intentar to test ideas and teach children. Y esto estaban en conexión con una casa que era también un centro social. Para que no lo sepa, Chicago está como una hora de Milwaukee, es decir, el estado de Illinois es vecino del estado de Wisconsin. Toda esa zona de Estados Unidos estaba realmente influenciada por principios socialistas. Entonces, in 1980s was home to the first was the Hull House, a social settlement founded by Jane Addams and Ellen Gates in 1889. And the second was the Laboratory School, an experimental school opened in 1896 by John Dewey. Interactions was constant between the residents of Hull House and the teachers of the Laboratory School. Es decir, en un sitio tienes a un centro social y en el otro tienes a uno de los fundadores del pragmatismo estableciendo una escuela experimental sobre cómo dar clases a los niños para que sean ciudadanos democráticos. Y de nuevo, democracia aquí no entendido como una cuestión política, sino como una cuestión de interacción social. Y esta escuela experimental pública estaba conectada con este centro social, que es muy similar a los centros sociales de los que estaba hablando antes en el estado de Wisconsin. Y esto está realmente totalmente imbricado dentro de la concepción de la enseñanza en Estados Unidos, aunque hay veces que parece mentira y parece que no es así. Pero esto, por ejemplo, es un documento del Harvard College, General Education in a Free Society, en el año 50, donde se hacen la pregunta es, ¿cómo tenemos que dar clase a los ciudadanos de un país democrático? ¿En qué consiste la enseñanza de los ciudadanos dentro de un país democrático? Y una de las variantes que consideran es el pragmatismo. Al final dicen que el pragmatismo, la variable del pragmatismo de la cual hablan es una que es bastante científica, pero la comparan en relación a muchas otras. Rorty, en este libro que realmente es eye-opening, Philosophy as Cultural Politics, habla del romanticismo. El romanticismo viene después de Boulé. Boulé es un prerromántico, pero dice algo muy interesante. Dice, the romantics became convinced that conceptualization and argumentation would always leave three dots at the end, and then concluded that it is the poet, or more generally, the imaginative genius, podemos incluir ahí al arquitecto, who will save us from finitude, rather than the Socratic dialectician. Friedrich Schiller introduced, for the first time in human thought, the notion that ideals are not to be discovered at all, but to be invented. Not to be found, but to be generated as art is generated. Y esto yo creo que Boulé también lo anticipa de alguna manera. Boulé pertenece a la Ilustración, pero
si leéis muchas cosas de él, se enmarca como un prerromántico. Y esto es de su artículo, Essay on Art, donde dice: Our buildings, and our public buildings in particular, should be to some extent points. Es decir, él no está hablando de la racionalidad como medio para el espacio público, para el edificio público. Él habla del poema como medio para el edificio público. Y de nuevo, este es el tipo de espacio en el cual él se está inventando. Bueno, eso lo he puesto aquí porque es que siempre me llama muchísimo la atención, pero no tenemos que hablar de esto. La definición que da Boulez a finales del siglo XIX sobre la arquitectura es la definición que le copia Le Corbusier a principios del siglo XX. Es decir, lo que, a pesar de que la modernidad se establece como una cuestión de racionalidad, en el caso de Le Corbusier está basada en un principio de emoción artística que es más romántica que moderna. Y esto a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es decir, que el concepto de espacio emotivo como espacio público es mucho más importante, a pesar de que esta es una de las definiciones que hemos utilizado para definir el espacio moderno. Esto a mí me parece muy paradójico y, no sé, me sorprende mucho, porque las piezas no acaban de encajar. Pero bueno, el caso es que una de las cosas que me interesan de este tema es el tema de la grandiosidad, que de nuevo tiene que ver con un cambio. Aquí, Emile Kaufman, hablando de Boulez, dice que Blondel felt that architecturally the most reasonably demand was for grandeur. That this held out the greatest promise of counteracting the over-ornamentation of the late Baroque. Esta grandiosidad es algo de la cual Richard Rorty también habla cuando establece el valor de la expresión romántica. Es decir, que tiene que haber una expresión de grandiosidad o de grandiosidad artística que elimine la necesidad para un argumento racional. Y at the heart of pragmatism is the refusal to accept the correspondence theory of truth and the idea that true beliefs are accurate representations of reality. At the heart of romanticism is the thesis of the priority of imagination over reason. La imaginación sobre la razón. The claim that reason can only follow paths that the imagination has broken. These two movements are both reactions against the idea that there is something non-human out there with which human beings need to get in touch. Y esto de alguna forma es lo que he intentado definir con los espacios para la educación del ciudadano democrático, que creo que seguimos entendiéndolos desde un punto de vista exclusivamente racional, pero tendríamos que entenderlos desde un punto de vista emocional, y donde los arquitectos deberían tener una labor infinitamente mayor de la que estamos teniendo actualmente. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es una charla deliciosa, preciosa, muy bien construida. De verdad, muchas gracias. Gracias. Según hablabas, yo digo por empezar a establecer un diálogo, no va a ser muy importante lo que digo. Yo estaba viendo que constantemente el pragmatismo, rehuye de lo formal, ¿no? Es decir, que es mucho más atmosférico que formalista, ¿no? Y todas estas relaciones en las que la gente se siente acomodada por un grupo no tienen forma, son sentimentales o románticas también, como se dice en ese momento. Yo creo que también hay muchos ejemplos en la historia de la civilización en la que se producen esas arquitecturas, ¿no? Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, estudiando cómo se organizan las relaciones sociales en las tribus de Brasil, desde el salvaje, ¿no? Que tienen unos gráficos muy bonitos de los círculos en los que se reúnen. Es parecidísimo. No sé si los has mirado, porque realmente cuando estaba viendo los gráficos, y en otras palabras, además, como lo bien que escribía Claude Lévi-Strauss, lo que le emocionaba a él
esa reunión de esos seres así tan primitivos que sonaban tan sociables, que jugaban o que estaban juntos los hombres y luego las mujeres, me ha recordado muchísimo y la forma en la que él veía que eso era una organización social verdaderamente madura, ¿no? Que era sofisticada, ¿no? Me ha recordado mucho a estos textos, ¿no? Pero luego, sin ánimo de pasar de los primitivos de la selva al País Vasco, he de decir que hay algo muy parecido en el País Vasco, ¿no? O sea, que otros de ahí, lo he conocido de mamá, ¿no? Que gente muy distinta se reúne para hacer esas cenas colectivas que son siempre mesas redondas y son siempre totalmente antijerárquicas. Y me recuerdo también muchísimo a esas cofradías que han sido durante muchísimo tiempo un poco porque ahora es más o menos rico el País Vasco, pero es muy pobre por los pescadores, ha sido el único lujo que tenían esta especie de que no eran fiestas, no eran bailes, no era comida, ¿no? Que era quizá lo más sensual que tenían, ¿no? Pero era, digamos que lo hacían todos y todas juntos y en perfecta fusión, ¿no? No había jerarquía alguna, ¿no? Es curioso que es muy anárquico también eso, es muy anarquista, en el fondo muchas de las cosas que has comentado tienen, digamos, cualquier anarquista del siglo XIX las firmaría, ¿no? Entonces, yo no me había fijado hasta qué punto, o sea, porque he leído bastante de lo que has comentado, pero hasta qué punto hay esa coincidencia, ¿no? Con alguna especie de primitivismo, ¿no? Por así decirlo. Pero eso es simplemente un comentario, no sé si quieres añadir. No, lo de la comida es un valor muy interesante. Hay una serie en el periódico The Guardian que se llama Bridging the Divide, donde invitan a cenar a dos personas, cada una de dos puntos de vista totalmente distintos. Y estos lo documentan y entonces te puedes leer la conversación que ha tenido la gente. Entonces llevan haciéndolo esto durante, creo que son 2 o 3 años. Varias organizaciones no gubernamentales lo que están haciendo es, de hecho, desarrollan cenas donde la gente se puede reunir para hablar de estos temas. Es decir, es una cuestión más casual, más informal, para bajar el tono, para bajar la tensión. Y ese es uno de los medios que están utilizando. De nuevo, he enseñado un póster de mi escuela sobre esto de Bridging the Divide o Bridging, no me acuerdo exactamente cuál es el título, pero también hay un ciclo, lo mismo, de cenas organizadas de estudiantes. No me acuerdo realmente ahora mismo del nombre, pero había el que se consideraba que iba a ser el heredero del movimiento supremacista blanco en Estados Unidos, había sido educado por el supremacista blanco más grande de Estados Unidos, y este chico fue a la universidad, y en la universidad conoce a un grupo de gente, y en un momento él se empieza a comportar de una forma totalmente distinta, y en un momento dado los estudiantes se dan cuenta de que el animal que está escribiendo online cosas absolutamente detestables es su compañero de clase, que en clase es una persona majísima, súper abierta y no sé qué, no sé cuántos. Entonces esto se hace público y el chico empieza a tener realmente problemas graves en la universidad. Pero empieza empieza a ir a un ciclo de cenas que organiza un amigo suyo simplemente para discutir las cosas. Entonces, a través de ese ciclo de cenas donde van una vez a la semana, de repente se convierte en uno de las voces más fuertes en contra del supremacismo blanco en Estados Unidos de los últimos 4 o 5 años. Y fue realmente a través de ese tipo, o sea, una especie como de cofradía, digamos, a la española. El espacio del espacio de la cena, el dining party, del dinner party, donde se produce esa relajación o ese intercambio de opiniones
de nuevo, sin intentar convencer a nadie, pero donde poco a poco la gente se va dando cuenta de cosas. Simplemente por uno mismo. En esa reunión de la que hablé entre C.P. Ellis y Anad Water, C.P. Ellis era el miembro del Ku Klux Klan, lo que ocurrió fue que en esa reunión C.P. Ellis como que entendió el punto de vista de Anad Water y se convirtió en uno de los mayores defensores de los sindicatos de negros en el estado de Carolina del Norte, a pesar de haber sido el jefe del Ku Klux Klan en la Universidad de Durham. De nuevo, esto siempre sucede a través de estas reuniones, es decir, no sucede en un sitio donde te van a argumentar, donde te van a convencer, donde se sucede en una situación de intercambio más emocional que de otro tipo de cosas. Pero yo no creo que hablemos de la arquitectura en esos términos. Y cuando hablamos de la arquitectura dentro del contexto democrático, lo hacemos siempre dentro del contexto de lo racional, con la expectativa de que un argumento va a resolver el tema. Y lo que veo y lo que la investigación dice es que eso no es así. No creo que siempre sea así. No creo que siempre sea así. Bueno, muchas veces sí, eso seguro. O sea, dentro del contexto de ese tipo de reuniones. Hay una cosa que se inventaron hace como 6 meses así, aquí en Madrid, al lado de la Plaza de España, un grupo de señores bastante ricos que se llama La Buena Vida. Claro. Que es una vez al mes, por la noche, en una casa como el 19, muy abandonada, pero muy bonita también. Pues como 100 personas, 120 personas como mucho, en torno a alguien que da un speech sobre un tema del que ninguno es experto salvo ese, ¿no? Al principio. O sea que no hay después como un diálogo, un enfrentamiento, sino se le escucha a alguien que cuenta su rollo, que siempre es interesante porque, bueno, siempre te despierta algo de curiosidad. Puede ser cómo se está estudiando el cosmos, puede ser cómo se escribe una novela, o cómo era alguno que hemos visto que era súper esotérico. Yo iba a hablar de La Buena Vida, pero no me salió de las narices hablar de La Buena Vida, y cambié según bajaba por la Gran Vía, cambié el rollo y di una charla sobre las casas de artistas que he hecho. Les gustó mucho, me parece más bonito, ya está, aquí estoy toda la vida. Prefería improvisar un poco y que fuera más natural, pero el otro lo doy de carrerilla y ya me parece un pedazo. Y funciona muy bien, o sea, es muy parecido, porque por supuesto se va acercando la gente, es un sitio sin post, está bien, te dan unos copazos buenísimos, luego a los 20 minutos, media hora de que te han citado ya está la charla nunca es más de 45 minutos, no es un pedazo así de... Y luego sigue la fiesta, te dan unos sandwichitos y tal, y te tomas un par de copas más y te vas. Pero funciona muy bien porque son gente muy distinta que no nos conocemos casi ninguno de nada. Y realmente es un momento muy agradable, ¿no? O sea, la sensación de estar compartiendo un conocimiento, o sea, un nuevo conocimiento, y tomarte unas copas con los que no conoces. Entonces, funciona muy bien, sí, o sea, en tu psicología te vas contento. Te vas como diciendo, qué agradable, no he socializado, he aprendido algo, me he puesto un poco piripi, no veo. Son experiencias bien interesantes. Está muy bien que hayas enfocado eso. Luego la otra cosa que se me ocurre, ya acabo mi ratito, ¿no? Yo creo que no sé si es, o sea, ya he hablado de los dos, pero yo creo que la sociedad española es muy así, como tú dices, ¿no? Yo creo que nos gusta a todos reunirnos emborracharnos, pero haciendo algo más, ¿no? O sea, ¿tú no lo consideras así? ¿No crees que bastante de lo que has estado contando de esas reuniones que no tienen jerarquías, que no tienen una cabeza, que no tienen un principio, digamos, autoritario, funcionan muy bien desde el punto de vista de socializar y de tener una visión en el fondo democrática de la vida? O sea, así, desde el punto de vista así como más informal y tal, o sea, España es uno de los países con mayor tradición anárquica
y mayor número de anarquistas en el mundo. Pero muchas de estas conversaciones de las que he estado estudiando, o sea, realmente están controladas por gente que ha sido entrenada para controlar ese tipo de conversación. Ellos no participan dentro de la conversación, pero saben cómo manejarla. Y luego hay estructuras de distintos tipos. Hay muchas estructuras. Ahí he enseñado uno que había como 20, pero hemos encontrado como 30 tipos distintos. Entonces creo que o sea, hay una cierta anarquía desde el punto de vista participativo, o no anarquía, una cierta apertura de miras desde el punto de vista participativo, pero están muy controladas. Y están controladas por gente que sabe lo que hace. No es una cuestión de amateur. Entonces, lo que me interesa, y también como me interesa como una cuestión arquitectónica, es que la arquitectura tiene que funcionar un poco así. La arquitectura tiene que estar súper controlada, pero luego en la superficie tiene que dar la imagen de que realmente es muy abierta, que es un poco lo que ocurre con ese tipo de reuniones. Las reuniones están realmente controladas por especialistas, lo mismo que un arquitecto, pero desde el punto de vista participativo están realmente abiertas. Estas que trataba de la realidad son muy así. Yo sé que hay tíos que realmente son educadores, o sea que hay gente que sabe lo que está haciendo ahí, que está llevando con mucha suavidad el momento en el que ya te sientas a escuchar, el momento en el que haya más alegría, el momento en el que se está controlando. Tiene que estar controlado. Tiene que estar muy controlado también para que la gente se sienta segura, para que la gente se pueda abrir. Sobre todo, evidentemente hay cuestiones de falta de igualdad dentro de la participación, de forma que, pues, no sé, por decir un estereotipo, va a haber diferencia de poder o de imagen de poder entre un hombre y una mujer. Entonces esto tiene que estar de alguna forma controlado o manejado para que haya una sensación de seguridad. Y esto, no sé, cuestiones religiosas, cuestiones de orientación sexual, cuestiones de raza, cuestiones de nivel socioeconómico, cuestiones de educación. Entonces esta es gente que sabe cómo manejar los límites del espacio, de la conversación, sin tener que participar dentro de la conversación. Yo no he llevado ninguna de este. No. Se va. No. Debe ser con tus conocimientos es una experiencia bien interesante intentarlo. A lo mejor fracasas porque no es nada. Yo creo que fracasaría monumentalmente, porque yo creo que creo que muchas de estas cuestiones son también cuestiones de temperamento. Y hay cosas que me sacan de quicio de forma inmediata, donde no soy capaz de... o sea, es de 0 a 100 en 3 segundos. Y yo creo que esta gente tiene de 0 a 100 kilómetros y kilómetros y kilómetros. No, pero, por ejemplo, la mesa que he enseñado que estamos fabricando, la persona con la que estoy trabajando es una profesora del máster de negociación o del máster de peace building, de construcción de paz. Y entonces esta persona se dedica a entrenar a la gente cómo hablar. Y de esto hay workshops dentro de la universidad donde los estudiantes van a aprender cómo mantener una conversación con alguien con el que no piensas como tú. Y entonces la persona que va a llevar estos cursos pues va a ser esta persona o gente de este tipo. Yo sería incapaz de hecho, como participante, incluso habría algún momento en el cual estaría cogido debajo de la mesa totalmente, porque creo que soy una persona muy curiosa, muy abierta de miras, pero hay 2 o 3 cosas que me sacan de quicio y me sacan de quicio de forma inmediata.
Pero sí, he mantenido conversaciones con gente que está entrenada y que mantiene este tipo de conversaciones para compartir lo que estaba haciendo, oye, lo que estoy haciendo, ¿tiene sentido dentro de tu mundo o estoy totalmente, no he comprendido nada? Y la relación es siempre la misma. Dice, no, todo lo que estás haciendo tiene muchísimo sentido y no hay nadie que esté haciendo algo así. Es decir, lo único que sabemos desde el punto de vista de la arquitectura es que necesitamos una cosa redonda. No sabemos nada del sonido, de la calidad de la luz, de la imagen, de cómo se mueve la gente, de cuál es la distancia adecuada, de cuál es el tipo de mobiliario que nos gustaría más, porque no son arquitectos, no han sido entrenados. Entonces, en el momento en que les enseñas una cuestión espacial, les interesa. Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, gracias lo primero por la conferencia, que ha sido muy interesante. Y de hecho, como que tengo como muchos posibles comentarios, pero me gustaría centrarme en uno, esta cuestión que dices de la construcción de la democracia a través de esta creación como de simpatía, o empatía, simpatía o respeto, ¿no? Pero a la vez, casi todos los ejemplos que nos has comentado, y bueno, es tu investigación, o sea que no lo digo como crítica, porque creo que estás centrado en eso, pero son muy logocéntricos, o sea, están centrados en una conversación de dos personas, ¿no? Quizá la más dura, ¿no? La de confrontación de dos, y la propia arquitectura, ¿no? Era como muy, bueno, simétrica y luego a veces pues más colectiva, ¿no? Pero efectivamente, con lo que comentaba Iñaki de, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, en antropología, en otras culturas sí que encontramos muchos modos de gobernanza que son rituales, no son tanto conversacionales o basados en la palabra, pero rituales, ¿no? Por ejemplo, Berthe Bey, una antropóloga bien interesante, hace una estancia con los Baka en África, y el poblado está construido exclusivamente para que en el centro haya este lugar que se basa así en baile, en determinados rituales, ¿no? Y hemos visto hace poco, no sé, el funeral del Papa Francisco y de repente dos sillas, y es de ese ritual que emerge la conversación entre Trump y Zelensky, ¿no? Pero recordar, de repente, ¿no? Les colocan. Es decir, ¿de qué manera, más allá de este caso concreto, de estas conversaciones tan organizadas, en el fondo, no sé si decir un poco manipuladas, ¿no? Tú decías, siempre hay alguien que dirige. No sé si has estudiado un poco cómo la palabra, si se deja a veces un poco al margen, como se hace una arquitectura de ese encuentro que no es solo basado en el momento de la conversación, sino casi, no sé, los preámbulos, ¿no? De esa conversación. No sé si eso nos comentará. Sí, lo que está diciendo es muy interesante. Yo lo he estado basando todo en relación a la conversación o al diálogo cívico. Pero esto se me ha olvidado de los créditos, perdón. Pero estuve en McDowell, que es una residencia de artistas en Estados Unidos, la más antigua, y donde te dan una beca y estás allí unas semanas en una cabaña en el bosque haciendo lo que tú quieras. La gente que está alrededor tuya son escritores, dramaturgos, bailarines, hay de todo tipo. Entonces, tienes que dar una presentación, y di una presentación de lo que estaba haciendo, que era el principio de esto. Entonces, lo que fue muy interesante fue que todos los dramaturgos lo entendieron como un ritual. Y decían, esto es como una obra de teatro. Esto tienes que entender el espacio como una obra de teatro. Y de hecho, me decían, esto también es muy escenográfico, pero siempre en relación a la palabra. Entonces yo creo que tenía un par de diapositivas, de slides sobre este tema, pero al final las he cortado. Pero sí, a mí me interesa el tema de la repetición de este tipo de conversación y de un espacio que sea dedicado a este ritual. Pero no lo he pensado desde otro tipo de evento o de expresión. Siempre ha sido en relación a la palabra. Incluso los anarquistas, por ejemplo, que comentabas, los anarquistas españoles,
mucha facción anarquista que estaba relativa al naturismo, lo que hacían eran como solariums y todos en pelotas, claro, ahí ya no había diferencias, ¿no? O sea que hay esta cosa que yo creo que es muy bonita también de lo que propones, ¿no? Porque es una circunstancia corporal muy concreta, de un encuentro muy cercano, además, creo que muy intimidante. Sí. Parece, ¿no? Entonces, bueno, nada, estas cosas me venían un poco en la cabeza. No, sí, yo creo que son... Sí, no creo que estén... Creo que son vecinas, desde luego. No creo que es... Simplemente no he estado prestándoles atención, pero creo que están ahí, en la constelación. Bueno, primero, gracias. A mí hay una cosa que me ha encantado de la clase, la conferencia, y es yo creo que ha sido de los pocos ponentes en el ciclo que ha hablado expresamente de pragmatismo, ¿no? Y poniéndolo en relación a tu trabajo. O sea, yo creo que igual el único que ha venido que lo tenía trabajado de antemano, ¿no? Y lo ha podido explicar muy bien. Pero a mí me parece súper interesante este asunto de traer la conversación y la democracia a una escuela de arquitectura, ¿no? Porque es cierto que se trabaja muy poco, ¿no? Y ya veo, bueno, para empezar está como hoy en día muy en cuestión la democracia, y todo este tema de los fake news está nublando mucho el asunto. ¿El tema de los qué? Está nublando, ¿no? La idea de democracia. Fake news. Fake news. Fake news, sí. Pero también es verdad que hay bastante literatura que habla de cómo los arquitectos pueden hacer una ciudad más democrática, ¿no? O sea, yo así, a lo largo de la conferencia me he acordado, por ejemplo, de este libro tan interesante que se llama Making Things Public, Sí. ¿no? Que por ejemplo, en Sloterdijk habla de las zonas rurales, que el lugar en el que se congregaba la gente a hablar, por lo general era el árbol más viejo, más antiguo, más grande, que era el más visible y geográficamente el más representativo, que tenía la sombra más grande. O sea, era de alguna manera arquitectura, ¿no? Como un arquetipo arquitectónico, ¿no? O luego también, no sé, Sennett, por ejemplo, habla de la ciudad como elemento democrático en el que se puede juntar gente con distintos talantes, culturas, y la propia interacción de la ciudad hace que sea una máquina de hacer democracia, ¿no? O la plaza, ¿no? Y claro, todos esos elementos están directamente vinculados al urbanismo y a la arquitectura. Y ahí me ha sorprendido que de alguna manera tú hablas de tener que redefinir los lugares de diálogo, ¿no? Y hablas de que tienen que ser antitipológicos y que tienen que ser inútiles, ¿no? Entonces, no sé, a mí me hace mucho que pensar, ¿no? Y te quería preguntar por qué estás tan convencido, ¿no? Y que hay como que reinventar el tipo para hablar cuando hay lugares en la ciudad que celebran la conversación, ¿no? O hay tipos arquitectónicos que también de alguna manera incentivan la interacción y la conversación, ¿no? O sea, porque hay que buscar una nueva forma de reunirse. Porque es que no existen. O sea, no lo he enseñado, pero vamos, si queréis os saco el Excel. Nos hemos dedicado a mirar de estas 300 organizaciones no gubernamentales que existen ahora mismo en Estados Unidos. Hemos mirado, no sé, decenas y decenas de conversaciones que han tenido lugar, que han sido organizadas en centros, en cuestiones culturales o sociales o políticas muy claras para intentar resolver ciertos problemas. Y estas conversaciones siempre tienen lugar en sitios que no están realmente pensados para eso. Es decir, o suceden en las clases en una universidad, o suceden en los sótanos de una iglesia, o suceden en espacios, las salas estas polivalentes de los hoteles. Ahí es donde se suelen reunir, donde son los espacios que este tipo de organizaciones tienen acceso para establecer este tipo de conversaciones. Pero no hay nada, en general, dentro del entorno urbano actual, donde tú vas por la calle y digas, sí, conversación cívica. De la forma que dices, sí, rezar, sí, educación, sí,
comprar así, consumo, tú vas por la calle y eres capaz de identificar de forma claramente espacios de gobernación, espacios de consumo, espacios de educación, pero no hay uno que digas así, espacio de conversación cívica. Eso no existe. Eso yo no creo que exista esa identificación. Ha habido siempre. ¿Cómo? Sí, ha habido, pero no es estrictamente urbano. O sea, yo estoy pensando, si me hablas de todos los conventos, todas las organizaciones religiosas, efectivamente se separan, pero se crean su propio ritmo y funcionan de una forma muy democrática. Pero no son espacios seculares. Sí. Está afuera, no son monasterios, etc. Y utilizan un lenguaje común que es la música, ¿no? O sea, todos los ritos musicales, que son hablar sin hablar, o sea, ser comunidad sin discutir, ¿no? Yo creo que yo según estabas hablando, lo digo simplemente porque estabas hablando, y me parece que hay una, no digo que sea igual, pero hay una simpatía muy grande, ¿no? Esa necesidad de como de un cierto aislamiento y de tener un lenguaje diferente, ¿no? Que no sea de discusión, sino que sea de... Entiendo, sí. O sea que hay como diferentes formas culturales, ¿no? O sea que en su momento fueron importantísimas. No, si no digo que no hayan existido en otro tipo de cuestiones, digo que en este momento, para este tipo de conversaciones cívicas, no existen esos espacios que están pensados para ese tipo de conversación. No sé, también es verdad que hoy en día las redes sociales son los foros los que se tienen que construir la democracia. Es un poco el tema este de X, ¿no? Que lo haya comprado más, de alguna manera, se ha cargado un foro donde se puede hablar con cierta libertad. O sea, lo que está bien es pensar que los arquitectos pueden aportar algo a ese lugar donde conversar de un modo libre. Es la base de la democracia. O sea, evidentemente hay un montón de sitios donde las conversaciones tienen lugar, pero en este tipo de conversaciones, en este tipo de situaciones, que también de nuevo están muy estructuradas, hay algunas organizaciones que intentan hacerlo online, es decir, donde la conversación se produce de forma virtual. Eso también es posible. Evidentemente, lo que pasa es que a mí como arquitecto lo que me interesa es el espacio físico, no me interesa el espacio de la pantalla. Por un lado. Y luego, por otro, es que realmente creo que si existe un sitio en el imaginario público que está asociado a esta función, la sociedad se refuerza en esos principios o en ese ritual o en esa actividad. Y el problema es que esto ahora mismo yo no creo que exista. Es decir, tú identificas espacios o edificios con ciertas funciones, con ciertas instituciones, pero no existe ese donde digas así, ahí es donde tienen lugar este tipo de conversaciones. Eso yo no creo que exista. No lo veo. Sí. Ahora sí que he perdido los primeros 10 minutos, pero creo que, sobre todo en esta conversación, bueno, muchas gracias. Estaba diciendo todo el rato, sí, yo es que, o sea, me sonaba estado de aquel curso en COVID, no sé si te acuerdas, hicimos en el curso, en el segundo, yo creo que fue el de Casa Palacio, que te invitamos y te conectaste, estábamos en COVID, estábamos todos desde casa, ¿no? Y ya hubo una sesión muy bonita sobre... que lo tuviste como de jurado. Sí. Bueno, nada, yo, aparte de agradecerte la conferencia, bueno, ha habido dos cosas en realidad. Una que me ha golpeado, especialmente esta cosa de la componente emocional, ¿no? De la práctica, del tema, de cómo construir. El otro día estuve en los encuentros de doctorado y había una chica que quería hacer una investigación sobre la recuperación de lo emocional en la arquitectura, pero como científica. Yo ya estoy hablando con gente y tal. Y yo ha sido algo que me ha tranquilizado pensar que simplemente no sabíamos hacer. Y de hecho recuerdo el libro este de Rasmussen, el de la experiencia de la arquitectura, que no sé si alguien ha tenido a mí me parecía como de los peores libros que me obligaron a leer y nunca entendí por qué ese señor se metía en ese tinglado. Decía, los espacios estrechos, no sé qué tal, motivan reacciones como pesimistas. Cuando utilizamos el rojo, no sé qué, decía, está equivocándose todo el rato. Entonces, si no sabemos hacerlo, no lo hagamos, ¿no? Pero ahora resulta que a lo mejor sí tenemos que hacerlo. Y creo que además no estamos como muy armados para este asunto de lo emocional, ¿no? Bueno, luego Rasmussen escribió otro después sobre Londres, ciudad bonita, que de pronto yo me reconcilié con él porque decía todo lo contrario, o sea, era como una especie de... Y entonces pensaba hablando con esta chica, digo, realmente es que creo que no tenemos herramientas desde la disciplina para trabajar en esto, ¿no? Necesitamos trabajar
no controlamos estos aspectos, ¿no? Siempre me han parecido como peliagudos, ¿no? Y esto por un lado, esta sería mi primera cuestión. ¿Cómo reaprender en este momento de las IAs y del, ¿no? que estamos como un poco recuestionando toda nuestra tal? A lo mejor resulta que ahí, yo hablaba el otro día con mis alumnos, en este aspecto más de lo intuitivo, de la cuestión más como, sí, intuitiva, ¿no? A lo mejor reconquistamos una parte de la práctica que es imposible que aborden las máquinas, ¿no? Y luego, hablando un poco de esta conversación de las democracias, me acordaba de una experiencia súper bonita que a lo mejor me he perdido porque igual lo has mencionado en los últimos minutos, que era la de Home Visit Europe. Home Visit Europe era una performance que organizaba un grupo de teatro, que además me parecía muy arquitectónica por lo de Home, que eran cenas que se celebraban en casas, Sí. reproduciendo un poco la estructura del Parlamento de la Unión Europea, un poco para acercar el aparato democrático europeo a los ciudadanos, ¿no? Entonces era muy bonito, se repartían un pastel, sacaban, bueno, había como toda una performance, y luego había un registro estadístico de todas esas conversaciones que al final, por repetición, realmente llegaban a conclusiones bastante alucinantes, ¿no? O sea, que realmente no era tanto el evento único, sino la suma de eventos. Era un poco, según mencionabas esto que ha hecho el periódico, ¿no? The Guardian. The Guardian, un poco esto, pero con grupos de gente y repetidos durante muchos años. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron haciendo, creo que 10 años, ¿no? Entonces, yo llegué a leer que había habido incluso investigaciones que habían analizado esto como muestra, o sea, como muestra de datos social. Bueno, este era un poco No, según está hablando me he acordado de la sesión de la que hablabas. Es que del COVID tengo o sea, es como un borrón gigante de conferencias, clases, sesiones críticas. Sí, no, yo creo que la otra cosa, por ejemplo, a mí la simbología nunca me ha interesado, la simbología dentro de la arquitectura, pero creo que la simbología también es muy necesaria en este momento, pero de una forma más abierta. Por ejemplo, una cosa que he dicho antes, que era los espacios para votar, que no existen, no existen, es que no hay ningún arquitecto que haya dedicado un minuto a pensar este tema. No hay tratados, no hay artículos, no hay nada. Los únicos espacios que han sido diseñados exclusivamente para votar han sido construidos por no arquitectos. Han sido construidos por no arquitectos generalmente, por lo menos estoy hablando sobre todo de Norteamérica, de Estados Unidos, que es donde estaba haciendo la investigación, estaban construidos en medios rurales, donde no había otro tipo de espacio público o de edificio público, y por lo tanto este era como el primer edificio público que construían y era especialmente para votar. Pero estaba financiado y construido por un no arquitecto, por un ciudadano privado, y entonces cuando ves la imagen de estos edificios, son edificios que podría ser cualquier otro edificio de la granja, ¿sabes? No tiene ninguna expresión arquitectónica de ningún tipo. Pero en clase, el proyecto que les estoy dando a los estudiantes son diseñar centros electorales. Y entonces, la simbología o la emoción que está asociada a ese ritual es algo a lo cual tenemos que estar prestando muchísima atención. Sobre todo porque no tiene que ser algo que pueda estar asociado a un sector cultural, o a un sector racial, o a una identidad de ningún tipo. Tiene que ser algo que pueda ser compartido por gente de todo tipo. Entonces tienes que buscar una expresión arquitectónica, simbólica, emocionante, que pueda ser compartida por todo el mundo. Y eso es algo que yo tampoco le había pensado, o que no me había interesado, por lo menos durante mi educación, ni en España ni en Estados Unidos. La simbología era algo que, mejor dejarla de lado. Y sin embargo, lo que me estoy dando cuenta es que una simbología, esto es a lo mejor paradójico, una simbología pragmática podría ser interesante. Algo que dé la imagen o que simbolice este espacio de simpatía o de empatía y que pueda ser compartido por gente de muy distintos tipos. Y yo creo que la cuestión arquitectónica, eso cómo se hace, eso cómo se cuece. Y entonces la emoción es un aspecto, pero yo creo que la simbología es otro de estas cuestiones que puede ser realmente útil. Sí. Vuelvo un poco al principio, porque algunas cosas ya se han comentado, pero me he quedado como muy enganchada con que ya lo había leído en algo tuyo de hace tiempo, ¿no? Pero todo el tema de esta construcción, este escenario un poco apocalíptico, ¿no? De una envolvente que lo engloba todo. Sí. Es apasionante
¿no? Sí, sí. De repente existen los marginados, ¿no? Que son nuestros protagonistas o los protagonistas un poco de planteamiento. Entonces los marginados se supone que no han encontrado su lugar dentro de ese todo, pero tienen que estar escondidos en algún sitio. Quiero decir, tiene que haber algún tipo de nebulosa, engrosamiento, dilatación, sección difusa, Sí, sí. en la que encontrarlo y porque realmente, aunque hace décadas toda esta serie de adjetivos eran como negativos, ¿no? Ahora el friki, ¿no? es el individuo con un potencial. Sí, sí. Entonces, claro, no sé hasta qué punto habéis llegado a definir, a tratar de cualificar o definir esa envolvente que va a ser tan heterogénea al final, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otro tema sí que me ha llamado la atención, bueno, que me ha gustado mucho, cómo planteas en la democracia política y en la democracia cívica, ¿no? Me parece muy interesante porque yo he tenido la posibilidad de ejercer una democracia directa durante bastantes años, ¿no? Y claro, y me ha cambiado completamente la visión de lo que hasta entonces había entendido como democracia. Y entonces planteas que no hay un lugar para el voto, pero yo entiendo que el ciudadano ha sido expulsado del espacio político y por lo tanto el espacio político, que es el que gestiona los recursos, no ha tenido ningún interés de construir esos espacios, ¿no? Seguramente el espacio para el voto sea más, creo que puede llegar a ser más el de internet o puede llegar a ser más accesible, más democrático. El espacio para la discusión y para el debate no, creo que requiere todavía lo analógico. Y aunque yo siempre he pensado, cuando he visto tus diseños, ¿no? Al final cada proyecto generaba espacios que predeterminaban una distancia entre Sí. Entonces yo siempre, como mediterránea y latina, ¿no? Siempre he tendido a pensar que el contacto, ¿no? Fluidifica, ¿no? La conversación y esa proximidad es selectiva o electiva, ¿no? Pero sin embargo, en sitios como Centro Europa o en Suiza en concreto, es al revés, ¿no? Es una sociedad en la que el contacto está casi vetado y es donde yo he podido disfrutar de esa posibilidad de estar continuamente ejerciendo el voto. Continuamente son 600 veces al año, si quieres, ¿no? Y con iniciativa pública, ¿no? Iniciativa de ciudadanos. Entonces, claro, que creo que está muy condicionado, ¿no? Que no haya un lugar para votar porque se ha pretendido expulsar al ciudadano de esa posibilidad, ¿no? Eso está muy bien explicado. En función a lo que decías al principio, que esa nebulosa o esa constelación, esos espacios donde existen muchísimos marginados, o sea, esto es como de hace 30 años, pero la frase de "There's no more outside", que es una frase que se tradujo al inglés del francés, porque era un texto de Derrida, produjo un montón de polémica, precisamente porque hubo un montón de gente que decía no, pero si hay un montón de gente que no está incluida en el sistema, entonces ¿esta gente dónde está? Y lo que intentaban explicar es que no, la versión hegemónica es que no hay un exterior, sino que es todo un interior, pero evidentemente hay un montón de gente que todavía no forma parte de ese espacio hegemónico o de ese espacio común que denominamos el espacio global o globalizado, totalmente interiorizado. Entonces eso es una realidad que existe. Lo que intentaba con los proyectos al principio era como entender esa situación y a pesar de que no existe ese espacio, a pesar de que no existe ese exterior, crear el exterior dentro de ese interior a través de estos agujeros o de estos huecos o de estas grietas o de estas fisuras, donde emergen esta gente o estos seres, porque en algunos casos no son personas, que no han tenido lugar anteriormente dentro de lo que se entiende como una comprensión hegemónica del espacio. Pero creo que esto ha sido creo que de hecho, o sea, esto también sería interesante, no sé si lo habéis hablado, la relación entre el pragmatismo y el posmodernismo, que hay muchísima relación. De hecho, hay mucha gente que dice que Rorty o que el pragmatismo era un pre-posmodernismo, porque cuestiona Pero esto ha sido una de las grandes dilemas o discusiones del posmodernismo, precisamente eso, la comprensión de que los marginados que no aparecen dentro del sistema hegemónico global de un espacio constante interior tienen que tener un lugar y tienen que estar en algún sitio. Entonces hay que crear dentro de este interior, tienen que existir espacios donde puedan tener cabida. Eso por un lado. Y por otro, yo no me creo
que el voto en algún momento sea digital. Eso me parece que hay tal... Por lo menos depende del contexto cultural. Es decir, si me dices que a lo mejor en Dinamarca se van a creer que hay seguridad digital suficiente como para que el voto se pueda ejercer de forma digital sin que haya ningún agente foráneo que lo manipule, a lo mejor hay cierta fe en el sistema dentro de ciertos países donde al final se puede hacer. Pero yo creo que hay muchas otras situaciones. En Estados Unidos no me creo que haya nadie no me creo que la gente tenga fe en el sistema digital para que reemplazca el sistema físico de votar. Creo que es una cuestión de reputación y eso creo que no va a existir. Simplemente por la heterogeneidad cultural, social, política que existe. Y esto, bueno, eso es uno de los argumentos, que es que no entiendo. Si uno acepta que el voto va a ser siempre físico, que yo creo que va a ser siempre físico, por lo menos dentro de ciertos contextos, no entiendo cómo los arquitectos no se lanzan literalmente y dicen, no, si esto va a ser siempre físico, si es que esto tiene que ser nuestro, ¿sabes? Esto tiene que ser nuestro, esto tiene que ser un proyecto nuestro. O sea, ¿cómo es el espacio de votar? ¿Cómo se ejemplifica el espacio de votar? ¿Cuál es la expresión arquitectónica del acto de votar? ¿Cuál es la expresión arquitectónica del acto más fundamentalmente democrático? No tenemos ni idea. Si es que se me estallan las neuronas cada vez que lo digo. Es que no tenemos ni idea de cuál es la expresión arquitectónica del acto más fundamental de una democracia. Es que, ¿cómo es posible? Sergio, voy a cortarte. Harvard Graduate School of Design. Tú has dicho antes que hiciste un curso sobre eso mismo, sobre cómo se vota. Sí. ¿Qué resultados? No era ahí. Esto ha sido en Milwaukee. Esto ha sido en Milwaukee. ¿Y cómo era ese? ¿Cómo fue el resultado? No, los resultados son muy interesantes. Además estoy haciendo un experimento pedagógico. Doy clase a los estudiantes de primer semestre del grado de máster, pero el grado de máster en Estados Unidos para los estudiantes que no han estudiado arquitectura, el EMARC 1. Entonces les doy clase de primer semestre, es decir, son ciudadanos civiles que entran, que no saben nada. Entonces doy la clase de proyectos, hacemos 3 ejercicios y un proyecto. El primer ejercicio es What is a platform? El segundo ejercicio, What is a wall? Y el tercer ejercicio, What is a roof? Es decir, cómo se define el espacio a través del terreno, cómo se define el espacio con un entorno vertical y cómo se define el espacio con un overhead structure, con una estructura sobre tu cabeza. Y luego combinan la plataforma, el sistema de muros y la cubierta en una habitación, en un edificio de una sola habitación, que es un polling house, que es un centro electoral, para un sitio muy concreto dentro de... Entonces hago eso para los estudiantes de primer semestre, gente que viene sin ningún conocimiento de la arquitectura. Y luego doy clase de proyectos, Option Studio, para estudiantes que están a punto de graduarse. Y les doy el centro electoral. Es decir, les estoy dando el mismo programa, pero evidentemente la complejidad es totalmente distinta, pero es el mismo ritual. El ritual del acto de voto. Tú, que no tienes ni idea de arquitectura, hazlo. Y tú, que se supone que vas a ser arquitecto, hazlo. A ver qué pasa. Y entonces es lo que estoy haciendo. Hago una cosa en la primavera y otra en el otoño. Y los resultados son bastante interesantes. Es muy interesante. O sea, leemos el US Election Assistant Commission Report, que es la regulación que define cómo hay que definir los centros electorales en Estados Unidos. Entonces, cuáles son las distancias, cuáles son las regulaciones, cuestiones de accesibilidad, todo esto. Y esto se utiliza esto lo utilizamos. No sé, a mí me deja perplejo cada vez que lo pienso. Yo creo que ya tenemos bastante de Sergio. Gracias. Hasta el año que viene.